Padre, queremos darte las gracias una vez más por este curso. Gracias porque hemos aprendido mucho y gracias por inquietarnos con tu palabra. Oramos en esta noche que nos guíes, que guíes especialmente a Jacobis y a mí, Padre, para decir cosas que te agradan a ti, para glorificarte, Padre, con cada palabra, cada pensamiento. Oramos que podamos entender este tema muy bien acerca de la estructura de tu palabra, que podamos, Padre, salir de esta clase edificado, que podamos edificados, que podamos, Padre, aprender más y que tú sigas inquietándonos para seguir creciendo en la interpretación de tu palabra. Y más que todo, como vimos hace 8 días, Padre, que podamos exaltar a Cristo, que podamos predicarlo, que podamos amarlo más, Padre, amarte a ti más, amar tu palabra más. Gracias por ella, porque es un libro hermoso, con una unidad impresionante y también, como vamos a ver esta noche, las cosas de la estructura de ella también son hermosas. Gracias por eso y gracias porque tenemos el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos, en nuestro computador también. Gracias por eso, Padre, porque sabemos que en otras generaciones no fue posible, pero hoy día gozamos de tantos recursos. Queremos orar también por los hermanos que están conectándose con nosotros en este curso, Padre. Sabemos que incluso algunos no tienen una iglesia en donde congregarse y oramos que tú levantes iglesias en esos pueblos, Padre. Oramos también que nos ayudes en esta pandemia, Padre, que tú cuides a cada uno de nuestros estudiantes y también que nos animes en ese tiempo, Padre, porque ciertamente no ha sido fácil. Ayúdanos y oramos que tú te glorifiques en todo. Es en el nombre y los méritos de Jesús que oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Como ustedes pueden ver en el título, gracias, John, de paso, por orar y por hacernos recordar que tenemos hermanos aquí entre nosotros que no tienen iglesias, y ojalá que lo que estamos reuniéndonos con iglesias, que tenemos nuestros pastores, tenemos nuestra comunidad, nuestros hermanos, podamos orar por estos hermanos para que el Señor levante iglesias saludables donde ellos puedan crecer y dar gloria al Señor a través de la vida en comunión. Como ustedes pueden ver entonces en el título, hoy vamos a hablar un poquito acerca de encontrando las estructuras en un pasaje, o más bien las estructuras como herramientas interpretativas o como una herramienta interpretativa. Así que si usted es de los que le gusta rayar la Biblia, si usted es de los que le gusta poner rayitas, cuadritos, figuritas, hacer círculos y conexiones, usted va a disfrutar mucho esta clase. Si usted no es de ese tipo de persona, yo espero que por lo menos sea uno de los que quiera comprar una Biblia para rayar mientras tiene la otra allí para leer. Y si definitivamente no quiere rayar su Biblia, por lo menos espero que pueda salir de aquí corriendo a comprar una libreta de apuntes y a empezar a pensar en las estructuras como algo en lo que podemos ocupar no solo nuestro tiempo, sino también nuestro estudio para poder extraer de la palabra de Dios todo lo que ella tiene para nosotros. Así que vamos a empezar nuestro viaje. Antes de hablar de estructura, yo creo que es necesario que hablemos de lo que hemos estado viendo durante todas estas semanas. Tal vez hemos puesto algunos nombres distintos para eso, el viaje interpretativo, hemos hablado un poco acerca de el puente que hay entre la audiencia original y la audiencia contemporánea. Todo eso que nosotros hemos estado viendo tiene un nombre y es lo que se conoce en términos técnicos como el método inductivo de estudio de las Escrituras. El método inductivo de estudio de las Escrituras. Como su nombre lo indica, el método inductivo parte de lo específico, es decir, de lo pequeño hacia lo más grande. Vamos recorriendo lo pequeño, vamos recopilando información, vamos observando esa información y luego vamos haciendo conclusiones. Entonces, eso es básicamente el método inductivo. A diferencia de su primo, el método deductivo parte de lo más grande hacia lo más pequeño. Es decir, parte de una idea ya preconcebida, una teoría, y luego empieza a recopilar información
que soporte esa teoría. Nosotros vimos esa diferencia en términos teológicos la clase pasada, cuando hablamos de teología bíblica y teología sistemática. En parte la teología bíblica es más inductiva, la teología sistemática es un poco más deductiva. Nosotros construimos, en cierta manera, el sistema a través del método deductivo, mientras que a través del método inductivo nosotros vamos observando cada uno de esos elementos y luego vamos llegando a las conclusiones más amplias. Entonces, ojalá que eso esté en nuestra mente, ¿verdad? Método inductivo, desde lo más pequeño, ampliando hasta lo más grande, hasta que llegamos a una conclusión. Método deductivo al revés. Tengo la idea y ahora empiezo a buscar qué es lo que yo debo hacer para llegar al entendimiento de ese pasaje. Como ustedes pueden ver, el método que nosotros consideramos que es mucho más eficiente para entender las estructuras, la Biblia como un libro, como un todo, es el método inductivo, que es el que hemos estado utilizando durante todas estas semanas. Si lo ven a la luz de lo que nosotros vimos la clase pasada, es más o menos esto, ¿verdad? El método inductivo es observación, interpretación y aplicación. El método inductivo parte de la observación de un pasaje, es decir, de qué pasa, qué sucede con ese pasaje en el contexto original, en la audiencia original. Luego, el método inductivo hace una interpretación de ese pasaje que nosotros vimos la clase pasada, que era una interpretación a través de una teología bíblica, es decir, a través de un recorrido que es la historia de la redención, y luego el método inductivo aplica ese conocimiento. Si lo ven, es exactamente lo mismo que nosotros vimos la clase pasada, solo que con nombres distintos, ¿verdad? Exégesis, hermenéutica y presentación. Ahora el método inductivo lo vemos como observación, interpretación y aplicación. Pues bien, lo que nosotros vamos a ver hoy y que tiene que ver con las estructuras es algo que nos va a ayudar no tanto en el proceso de interpretativo como en el proceso de observación. Es decir, el ver las estructuras nos va a ayudar a tener una mejor interpretación, sí, pero partiendo de una mejor observación. Dividir el texto o el libro en estructuras es lo que nos va a hacer que nosotros lo podamos observar con mucho más detenimiento, con mucho más cuidado. Así que eso de ver las estructuras no es otra cosa como lo que a uno le ponían cuando estaba en el colegio, ¿verdad? Uno entraba y tenía que llevar una cucaracha o una hormiguita y entonces uno empezaba a ver las partes de esa hormiguita y luego empezaba uno a construir. Hoy nos vamos a dedicar a eso, ¿verdad? A las estructuras en el contexto de la observación, de ver el texto y lo que significaba para la audiencia original. Así que la estructura como una herramienta de observación especialmente. De nuevo, las estructuras nos ayudan a interpretar, pero nos ayudan a interpretar porque nos ayudan a observar mejor. Entonces, eso es lo que queremos, entender qué fue lo que el autor quiso decir a la audiencia original. Hay varias cosas que tenemos que decir de esas estructuras, y es que cuando nos referimos a ellas, nos referimos a la forma en la que el autor construyó el relato. La forma en la que el autor pensó y construyó el relato, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos que la Biblia fue una especie de escritura mecánica, ¿verdad? Que los autores se enajenaban y entonces empezaban a escribir a donde se movían las manos. Y lo cierto es que no. Nosotros vemos que Dios usó la humanidad de cada autor para poder trabajar y transmitir su mensaje. Es por eso que nosotros podemos ver, por ejemplo, a Isaías teniendo una estructura del libro muchísimo más elaborada, especialmente por la capacidad que tenía como escriba, que la estructura de Amós, por ejemplo, que era un campesino. Entonces, ambos libros tienen una forma, tienen una estructura que incluso es consecuente con el personaje o con este caso el autor que estuvo involucrado. No vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero eso es a lo que nosotros llamamos la inspiración plenaria de las escrituras. Es la manera en que el Señor usó a los autores y a los instrumentos, como instrumentos, su humanidad, utilizó sus capacidades, sus habilidades para poder transmitir el mensaje de una u otra manera. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de estructura, nos referimos a la forma en la que el autor construyó el relato. Lo segundo que tenemos que decir con respecto a las estructuras es que cada pasaje de la Biblia
pertenece a una unidad completa. Es decir, no fueron escritos como ideas sueltas. Si estamos hablando de una carta, esa carta tiene un destinatario, tiene un saludo, tiene un cuerpo, tiene una conclusión. Si estamos hablando de género apocalíptico, es algo que tiene que ver con el estilo apocalíptico de la época. Si hablamos de profecía, también tiene un estilo. Si hablamos de poesía, también tiene un estilo. Y si hablamos de narrativa, también tiene un estilo o una forma. Así que los autores estuvieron involucrados en desarrollar una estructura para cada escrito o para cada libro en el que ellos estuvieron trabajando. Así que no son ideas sueltas, son ideas que hacen parte de una idea completa que el autor quiere comunicar. La tercera cosa que debemos decir de las estructuras es que nuestra primera tarea es entender lo que el autor quiso comunicar. Y para eso nosotros necesitamos conocer la estructura en la que quiso comunicar. Es posible que en nuestra primera lectura del pasaje nosotros no veamos eso, y probablemente necesitemos otra lectura y varias lecturas para nosotros poder ver ese patrón o esa estructura que el autor tiene en el momento en el que está escribiendo. Y cuando nosotros encontramos esa estructura, ya hemos dado un paso enorme hacia la interpretación, porque estamos comprendiendo el orden y la forma en la que él quiso que su mensaje fuera entendido. Una cosa más, en cuarto lugar, la estructura no es la única herramienta de observación. Eso es importante, ¿verdad? Porque nosotros vimos, por ejemplo, que Jonathan nos habló del contexto, y el contexto es otra herramienta que nosotros utilizamos para poder entender el significado del pasaje original. Así que la estructura, más el contexto, más el significado de las palabras en el idioma original o la etimología, todos esos elementos mezclados nos ayudan a poder entender mejor la idea del autor. Así que la estructura no es lo único que nosotros usamos para observar, hace parte de un todo de otros elementos que van construyendo esa interpretación. Y finalmente, y esto es bien importante porque nos lleva al siguiente punto, las estructuras varían de acuerdo al género al que el libro pertenezca, o que el género literario me refiero, al género literario al que el libro pertenezca. Por ejemplo, no es lo mismo la estructura del libro de Éxodo que la estructura del libro de Proverbios. O no es lo mismo la estructura del libro de Apocalipsis que la estructura de la carta a los romanos. Cada género de la Biblia desarrolla, cada libro está enmarcado en un género, y ese género tiene unas formas, y esas formas obedecen a una estructura. O dentro de esas formas hay inmersas una estructura. Entonces la tarea del estudiante de la Biblia es poder encontrar cuáles son precisamente esas estructuras. Entonces, hasta ahorita solo estoy comentando algunas ideas generales sobre lo que es la estructura, pero antes de empezar a verlas, vamos a ver algo acerca de eso que acabo de mencionar, de los géneros literarios en la Biblia, porque nosotros debemos entender eso antes de empezar a entender las estructuras. ¿Cómo está conformado o a qué género literario pertenece cada libro de la Biblia? Recordemos que Dios inspiró su revelación y Dios la dejó plasmada en un libro, y ese libro comunica algo, y hay una forma en la que ese libro se comunica. Así que esa forma en la que el libro comunica el mensaje de Dios es a lo que nosotros llamamos género literario. Así que a la parte izquierda ustedes ven los géneros que nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad? Encontramos por un lado el género histórico o ley narrativa, que es más el género de contar una historia. Encontramos también el género sapiencial, hay poesía, ¿es con S o con C? Poesía, con S. Con ese, ¿no? Ahí les pido perdón con todo mi corazón. Poesía, luego viene profecía, apocalíptico, evangelio y también epístola. Entonces, si ustedes pueden ver al otro lado, están, obviamente esto no es algo exhaustivo, ¿verdad? Algunos libros incluso pueden tener varios géneros o compartir varios géneros. Tú puedes encontrar poesía en un libro histórico, o puedes encontrar sabiduría en un libro de profecía, o puedes encontrar género de narrativo en un
en un libro de evangelios, por ejemplo. Entonces, esto es más bien una idea general que nos ayuda a ubicarnos, ¿verdad? Para nosotros más o menos poder entender cómo trabajar en cada una de esas estructuras. Si se dan cuenta, los géneros más grandes son los géneros de epístolas en el Nuevo Testamento, que tienen todas las epístolas del Nuevo Testamento, y el género histórico-narrativo, que tiene todo eso que nosotros vemos gran parte del Antiguo Testamento, y el género de profecía, son como los más grandes. Pero tenemos otros como evangelios, apocalípticos, sapiencial, etc. Como les digo, esto no es algo exhaustivo. Un libro de la Biblia puede tener varias formas de ver estructura. Lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería que en un curso nosotros viéramos cómo encontrar estructuras en cada uno de los géneros de la Biblia. Pero obviamente nosotros no tenemos tiempo para eso. Así que lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo encontrar estructuras en esos géneros tal vez más grandes y cómo encontrar estructuras en los géneros de sabiduría. Así que Jonathan nos va a estar ayudando en esa parte hoy y yo voy a estar abordando un poquito acerca de cómo encontrar estructuras en géneros narrativos, tal vez un poco de evangelios, etc. Muy bien, ahora sí estamos listos para hablar de estructuras, con todo eso que tenemos en la mente, ¿verdad? En cuanto a las estructuras, debemos plantearnos dos preguntas, básicamente. La primera, cuando nosotros nos enfrentamos a un libro o a un pasaje de la Biblia, la primera es, ¿ha dividido el autor su material en secciones? ¿Ha dividido el autor su material en secciones? Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera encajan esas secciones? Esas son las dos preguntas que nosotros debemos hacernos o plantearnos cuando llegamos al pasaje o al libro que vamos a estudiar. Esa primera pregunta es clave. No todas las secciones de la Escritura tienen una estructura general para ellas, pero cuando un libro aparece organizado en un patrón o un orden particular, es importante que entendamos cuál es esa estructura y de esa manera podemos ver más claramente lo que el autor está tratando de hacer en cada punto del libro. Si tenemos la estructura, podemos ver cómo cada pasaje se va relacionando con esa estructura y eso nos va a ayudar a entender mejor el tema. Luego que tenemos eso, lo que hacemos es ver cómo se relacionan. Eso es un trabajo ya un poquito más de pintura, por así decirlo, pero el trabajo duro está en poder identificar cómo es que el autor ha dividido ese libro y cómo podemos identificar esas secciones. Ahora bien, las estructuras pueden aparecer a nivel de un libro o pueden aparecer al nivel de un relato pequeño. Las estructuras pueden aparecer al nivel de un libro o pueden aparecer en un fragmento, en un capítulo, como lo llamamos nosotros, en una reunión de varios párrafos. Así que vamos a ver entonces las estructuras a nivel de un libro. Estructuras a nivel del libro. Permítame aquí. Ok, estoy ya. Aquí lo que nosotros estamos viendo es un ejemplo de una estructura a nivel de un libro. Y estamos tomando como ejemplo el libro de Daniel. Específicamente el libro de Daniel, capítulos 1 al 9. Así que vamos a darle la vuelta a ese libro, vamos a mirarlo. Si ustedes tienen su Biblia en sus casas, pueden ir haciendo algunas comparaciones conmigo, pero es un ejemplo de cómo nos ayuda el poder ver las estructuras para entender cuál es el mensaje que el autor quiere transmitir principalmente. Miren en paralelo lo que está sucediendo con el libro de Daniel. En primer lugar, nosotros vemos en el capítulo 1 que el libro comienza con la nación yendo al exilio. Es decir, Israel siendo llevada al exilio babilónico en el capítulo 1. Pero si ustedes se van al capítulo 9, ustedes se van a encontrar que ahora han pasado 70 años y es tiempo de que la nación regrese del exilio. Es decir, que en el capítulo 1 es la nación yendo al exilio, capítulo 9 la nación llegado al tiempo del regreso del exilio. Luego saltamos al capítulo 2 y vemos que es un sueño de Nabucodonosor sobre 4 reinos diferentes. Y si seguimos bajando del capítulo 9 hasta el capítulo 8 y 7, nosotros vemos los sueños de Daniel acerca de 4 reinos distintos. Así que encontramos que el tema de los capítulos 2 y 7 y 8, en paralelo, son la visión de 4 reinos.
Luego, si bajamos al capítulo 3, encontramos a Sadrach, Mesach y Abednego siendo librados de aquel foso donde fueron arrojados por Nabucodonosor. Pero si vamos al capítulo 6, que es el pasaje en paralelo, nos encontramos que es Daniel siendo librado en el foso de los leones. Por Dios, ambos. En capítulo 3 es Dios quien libra a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y en el capítulo 6 es Daniel quien es librado. Así que el tema allí en esos capítulos es el Dios que salva, ¿verdad? Del peligro. Y finalmente llegamos al capítulo 4 y al capítulo 5. En el capítulo 4, Nabucodonosor es advertido y juzgado. Y en el capítulo 5 es Belsasar, que es advertido y juzgado. Si ustedes se dan cuenta, es como si tuviéramos un espejo en la mitad del libro, por lo menos entre los capítulos 1 al 9. Obviamente, los capítulos 10, 11 y 12 podemos verlos como parte de un epílogo o la manera en que él aborda el tema desde otra perspectiva o mira hacia el futuro en términos apocalípticos. Pero aquí ya estamos viendo nosotros un patrón. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero es como si trazáramos una línea y pudiéramos ver en un lado, de un lado al otro, un reflejo temático. Capítulo 1, exilio. Capítulo 9, exilio. Capítulo 2, visión de reino. Capítulo 7 y 8, visión de reino. Capítulo 3, Dios liberta. Capítulo 6, Dios liberta. Capítulo 4, el Señor exhorta y juzga a un rey. Capítulo 5, el Señor exhorta y juzga a un rey. Ahora, miren dónde está lo hermoso de esto. Y es que en la mitad del capítulo 4 y 5, es decir, donde se concentra la punta, bueno, inferior o superior, no sé cómo quieran verlo, inferior o superior, en todo el vértice, donde se unen esos dos espejos, encontramos estos versículos, capítulos 4, 34 al 35, que es lo que consideramos el tema principal del autor del libro de Daniel. Dice el versículo 34, mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces noten cómo Daniel nos va llevando en la estructura de ese libro a que nosotros nos concentremos en cuál es el tema principal que él quiere comunicar. Ahora, nosotros estamos viendo cómo el autor nos está dando esa luz y ahora lo que nosotros hacemos es empezar a leer el libro a la luz de ese tema principal que el autor tiene en su mente. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿no es eso increíble? ¿No es eso maravilloso? Poder ver cómo el autor no construyó su libro aleatoriamente, sino que lo construyó para comunicar un mensaje específico. Incluso el hombre que destruyó el templo ahora está inclinando su rodilla al más grande rey. Y si ustedes revisan el libro de Daniel, ese es un tema recurrente en todo el libro. Es el tema, el eje del tema a lo largo del libro. Perdón, hermano, estoy trabajando en eso. Tranquilo. Listo. Perfecto. No ha pasado nada. ¿Ustedes escucharon algo? Yo no escuché nada. Ahora bien, ¿usted puede estudiar Daniel sin ver esa estructura? Por supuesto que sí. ¿Puede llegar a entender Daniel sin ver esa estructura? Claro que sí. Pero ayuda ver ahora Daniel desde esa estructura, por supuesto que sí. Nos ayuda a encajar cada uno de esos textos a la luz de una narrativa y poder entender mejor lo que el autor está queriendo comunicar. Así que este es un ejemplo de cómo nosotros podemos ver estructura en un libro. Hay otras formas, ¿verdad? Y quisiéramos tener el tiempo para estudiar y poder ver muchos libros más y tratar de ver cómo los autores organizaron la información, pero el tiempo obviamente no nos da. Así que vamos a ver ahora un ejemplo de lo que es la estructura a nivel de texto. Si puede ser que dentro de esa estructura del libro nosotros nos encontremos con estructuras internas que tienen ya más que ver con el pasaje como tal, con el texto bíblico como tal. Y vamos a usar un ejemplo concreto. Vamos a usar Isaías capítulo 40 y yo voy a leer ahí de los versículos, bueno, no voy a leer porque está ahí, ustedes lo están viendo,
pero solo para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Isaías 40, mire lo que dice, habla al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo ya es cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino de Jehová, enderezar la calzada de Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es su pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Noten en Isaías 40, cómo abre él aquí en el versículo 3. Noten cómo abre aquí en el versículo 3. Voz de Jehová, o voz, perdón, que clama en el desierto. Ahora miren lo que sucede aquí en el versículo 6. Voz que decía, da voces. Y ahora miremos aquí en el versículo 9. Súbete a un monte alto, anunciación, y levanta fuertemente tu voz. Si se dan cuenta, hay una estructura interna en ese relato. Hay tres voces, por así decirlo, que nosotros estamos escuchando. Y cada una de esas secciones está introducida por una voz diferente. Y esa voz, a la luz alrededor de esa voz, hay algo que se desarrolla. Ahora, el reto nuestro es poder encontrar cómo esas voces están conectadas la una con la otra. Pero de entrada ya nosotros estamos viendo una estructura que nos está marcando el profeta Isaías en este relato y que la vemos gracias a esta repetición que nosotros estamos viendo en este pasaje. Si se dan cuenta, la voz que nosotros vemos aquí en el primer punto no es la misma del segundo, ni es la misma del tercero. Acá parece que es la voz de alguien que anuncia en el desierto, aquí es la voz del Señor y acá es la voz de Judá, que en este caso, o de alguien que anuncia, o de alguien que proclama algo de parte del Señor. Entonces, esa estructura particular nos permite ver que el autor tiene la intención de comunicar algo que va progresivamente, ¿verdad? Y yo digo progresivamente porque tal vez es progresión la relación que vemos entre un punto y otro. El trabajo sería encontrar esa relación. A veces no es de progresión, a veces es que uno explica al otro, a veces es que uno amplía el sentido del otro, a veces es que uno es en contraste con otro. Entonces, la tarea nuestra es poder encontrar esa relación. Pero, de entrada, lo que nosotros estamos viendo ahí ya es una estructura marcada por el profeta. Entonces, eso es lo que llamamos estructuras menores o estructuras inferiores que vamos viendo dentro de los pasajes. Un ejemplo muy claro de esas estructuras o de la manera en que esas estructuras ayudan a entender un texto o pueden ayudarnos incluso a evitar que malinterpretemos un texto. Perdón, voy a ver si puedo cambiar el color de esto. Ok, no. Definitivamente no. Ahora sí. Es aquí. Ok, sí. Primero a los Corintios capítulo 13, ¿verdad? Yo me imagino que muchos de ustedes alguna vez habrán escuchado en alguna boda, en algún matrimonio al que hayan asistido, a alguno hablar acerca de 1 Corintios 13 y decir, el amor todo lo soporta, ¿verdad? El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, y hablando en ese contexto del matrimonio, del amor de 1 Corintios 13. Pero cuando nosotros examinamos 1 Corintios 13, en la estructura del libro, nos damos cuenta que Pablo organizó el libro y 1 Corintios 13 hace parte de una subestructura del libro. Es una subestructura en la que Pablo empieza a responder ciertas preguntas acerca de lo que tiene que ver con los dones espirituales y la manera en que las personas se comportaban dentro de la iglesia.
Y cada sección Pablo la inaugura o la empieza con las palabras en cuanto a, en cuanto a. De hecho, en el capítulo 2 dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien el asunto. Y esa es una sección que se extiende hasta el capítulo 14. Así que esta primera a los Corintios 13 hace parte de una sección más grande que va desde primera a los Corintios 12, que habla acerca del uso adecuado de los dones, y de primera a los Corintios 14, primera a los Corintios 14, que habla acerca de cómo se ven esos dones en acción en el contexto de la iglesia, es decir, y cómo comunican hacia afuera. Entonces nosotros vemos que en esa estructura que Pablo está dando, de primera a los Corintios 12, 13 y 14, nosotros vemos que eso hace parte de una subestructura, como lo mencionamos hace un momento, ¿verdad? Es como si Pablo estuviera mostrándonos a nosotros un marco, un subconjunto, como si estuviera metiendo un tema dentro del gran tema que él está desarrollando, que entre otras cosas eran asuntos muy irregulares que estaban pasando dentro de la iglesia de Jerusalén. Entonces, cuando vemos primero a los Corintios 13, entonces entendemos que Pablo está diciendo que el amor todo lo soporta, pero es en cuanto al uso de los dones. Tú no puedes creerte más que otro o sentirte superior a otro porque tienes ciertas habilidades. El amor está por encima de eso y nadie debe menospreciar al otro ni nadie debe sentirse menos que otro porque el amor realmente está por encima de todo eso. Entonces, noten cómo el contexto nos ayuda a nosotros, la estructura y obviamente también el contexto nos ayuda a nosotros a poder tener más claridad de cómo un pasaje está inmerso en una subestructura. Eso entonces es a lo que llamamos estructuras menores, que nos permiten ver qué es lo que el autor está queriendo comunicar, incluso en medio de una situación o a través de un pasaje particular. Ahora viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hago para encontrar estructuras? ¿Verdad? Porque está bien, vimos unos ejemplos claros allí, pero no toda la Biblia es así, esa es la realidad. No en toda la Biblia nosotros vemos con claridad esas estructuras siempre. Pero hay algunas cosas que nosotros podemos usar, especialmente si se trata del género narrativo, que ocupa gran parte de lo que es el Antiguo Testamento, el libro de los Hechos y algunas otras porciones del Nuevo Testamento. Pero ese género narrativo es un género amplio y por lo menos en cuanto al género narrativo hay algunas formas en las que nosotros podemos encontrar ciertas estructuras en las que podemos nosotros identificar algunos patrones. Por ejemplo, buscar palabras o temas repetidos. Buscar palabras o temas repetidos es algo que nos puede ayudar a ver una estructura. Es decir, lo que vimos ahorita en Isaías 40, ¿verdad? Vos, vos, vos. Eso nos ayuda a nosotros más o menos a ver una estructura. O temas que son repetidos. Buscar palabras o temas que son repetidos, como en el ejemplo de Daniel. Habían temas que eran repetidos. Sí, algunas cosas que el autor desarrollaba las volvía a desarrollar más adelante y eso ya nos va anunciando que hay un patrón que hay detrás. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero hay un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros vemos en Juan, capítulo 1, en el versículo 19 al 51. No sé si ustedes tengan sus Biblias allí abiertas, pero una de las cosas que nosotros vemos en ese relato, que ahorita lo vamos a ver más en detalle, son las palabras que Juan usa continuamente en el siguiente día. En el siguiente día, para iniciar una nueva sección. Si quieren pueden mirarlo, los versículos 29, 35 y 43. Siguiente día, al día siguiente, en el siguiente día. Entonces nosotros vemos como Juan está marcando unas líneas de separación o unas estructuras que en este caso son de tiempo. Al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. Y esas cosas tienen que llamarnos la atención. Cuando nosotros las vemos o las leemos, debemos empezar a encerrarlas y a encontrar que hay algo que el autor nos quiere comunicar. Hay algo que el autor quiere que nosotros veamos. A veces nosotros vemos, por ejemplo, que las Biblias están divididas por títulos y como que a veces esos títulos, bueno, a veces son una ayuda, pero a veces son más un problema
porque muchas personas creen que cada título es una parte o una sección diferente. Y a veces eso nos lleva a ver la Biblia como muy desconectadamente. Pero recuerden que esos títulos o esos intertítulos son más bien ayudas de las editoriales para ubicarnos a nosotros en ciertos temas, pero no son algo que nosotros debamos usar como guía para desarrollar nuestro estudio. Algo que pudiera ser muy útil para ver estructuras son algunas traducciones de lenguaje sencillo que agrupan por párrafos el sentido de las palabras. La Biblia de las Américas, por ejemplo, el sentido de los temas que desarrolla el autor. Algunas ediciones de la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, son Biblias que ayudan en cierta manera a ir viendo esos cambios y ellos hacen como divisiones de párrafos más largas cuando hay una estructura que ellos están observando. No son del todo fieles, porque el trabajo debemos hacerlo nosotros, pero también son una buena ayuda en algunos momentos. Esas repeticiones entonces es lo primero que nosotros debemos observar. Lo segundo son los cambios en las narrativas, buscar cambios en los escenarios, como si hubiera un cambio en la escena que nosotros estamos leyendo o que tenemos enfrente. Es como si tú estuvieras siendo el director de una película o el guionista. Pregúntale, ¿necesito la acción o necesita la acción cambiar de escenario? ¿Hay un nuevo escenario aquí? Sí, no, esto está pasando en otro lugar. ¿Por qué el autor se movió de aquí hacia allá? Esas cosas siempre llaman la atención. Ahorita vamos a ver un ejemplo sobre eso, pero es algo que nos puede ayudar. Otra cosa que es útil para nosotros encontrar estructuras es en los diálogos. Observar quién está hablando, qué está diciendo. En el caso, por ejemplo, de Job, que es un libro muy conocido. ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, esto? Mira, aunque tu principio haya sido pequeño, tu final será muy grande. Esa es una promesa de Dios para ti. O cosas como esas. Sin embargo, cuando nosotros examinamos el pasaje, nos damos cuenta que en realidad eso hace parte de un diálogo que está teniendo Job con sus amigos. Y que sus amigos, aunque algunas veces parece que están diciendo cosas muy acertadas, y de hecho en algunos momentos dicen cosas muy acertadas, ellos lo están diciendo pensando que Job está pagando algo por su pecado y que por eso Dios lo está castigando. Entonces ellos le están diciendo a Job una y otra vez, tú debes estar haciendo algo malo, tú estás mal. Si tú haces esto y empiezas a hacer aquello, todo va a cambiar. Y entonces, si nosotros no tenemos en cuenta quién está hablando y qué es lo que está impulsando lo que él está diciendo, podemos estar pensando que eso lo está diciendo Dios cuando no lo está diciendo Dios, o que se está diciendo en el contexto de sabiduría para nosotros cuando no es sabiduría para nosotros, o que se está diciendo, y en este caso sería aceptado en el contexto de alguien que está hablando mal informado o entendiendo mal una información. Puede ser que lo que esté diciendo sea correcto, pero nosotros debemos entenderlo a la luz del diálogo en el que está sucediendo y debemos tratar de tener siempre esa claridad. Entonces, Job es un muy buen ejemplo para eso. Además, porque los diálogos en Job son muy marcados, ¿verdad? Pues dice, habló fulano de tal. Luego él se cayó y habló fulano de tal. Luego este se cayó y habló Job. Y así nosotros vamos viendo desde qué perspectiva está hablando Job, desde qué perspectiva están hablando sus amigos. Una cosa, por ejemplo, que yo escucho con mucha frecuencia alrededor del libro de Job es que Job nunca pecó con sus labios, Job fue siempre perfecto, Job nunca se dejó tentar, Job. Sin embargo, cuando nosotros vamos viendo los diálogos y los relatos, nosotros vamos observando un Job que se exaspera, que se desespera y en algún momento él llega a hacer un reclamo al Señor. Dice, Señor, pero de verdad, ¿qué hice yo mal? Si yo nunca vi a una mujer y la deseé, yo nunca hice nada malo, yo nunca... Hasta que Dios le responde y le habla acerca de su necedad. Síguete como un varón valiente porque ahora yo te voy a hablar. ¿Cómo podemos ver eso? Lo vemos a la luz o lo vemos en medio del desarrollo de los diálogos en la historia. Entonces, Job especialmente es un libro precioso para nosotros estudiar estructuras.
Pero hay una muy útil definitivamente, y es identificar la progresión del pensamiento o el argumento que el autor desarrolla. Esto es muy útil especialmente para estudiar las cartas, porque nosotros tendemos a ver las cartas como si hubiesen sido escritos que se desarrollaron a lo largo de varios años. Entonces el capítulo 1 se escribió en un año, el capítulo 3 se escribió en otro año. Y no, lo cierto es que las cartas eran documentos que eran leídos probablemente en un solo día, en una misma hora, para una misma audiencia. Eran, por así decirlo, un desarrollo y una unidad que iba desde el principio hasta el fin. Entonces, si nosotros vemos John, creo que me están escribiendo por acá. Oh, me están diciendo que el millón se fue. Bueno, estoy solo contra el mundo aquí. Entonces, es bien importante, hermano, que nosotros identifiquemos esa progresión de pensamiento en el autor para nosotros poderle sacar mayor provecho a lo que el autor está queriendo comunicar. Un ejemplo de eso, nosotros lo vemos en el libro de Malaquías, que es un solo desarrollo. Es un argumento, es Dios por medio del profeta reclamando a los sacerdotes porque abandonaron el templo y al pueblo porque abandonó los sacrificios. Entonces, nosotros debemos de leer el libro como un desarrollo del argumento. Cuando llegamos al capítulo 3, que tanto nos gusta, ¿verdad? Que habla de los diezmos y las ofrendas y todo eso. Bueno, no es que nos guste, que tanto conocemos. Nosotros podemos ver eso en el marco de un argumento que él está desarrollando y no como un pasaje aislado. Entonces podemos entenderlo mejor. Pero sin duda, el mejor ejemplo del desarrollo de un argumento para ver una estructura es el libro o la carta a los romanos. Definitivamente la carta a los romanos. Porque Pablo allí, hermanos, está desarrollando un argumento de principio a fin. Y de principio a fin, Pablo está desarrollando no solo ideas, sino lo que pudiera ser un argumento judicial. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando Romanos capítulo 8, nosotros debemos estar conectados con el capítulo 1, los primeros versículos. ¿Qué tiene eso que ver con lo que Pablo está desarrollando? Recuerden cómo empieza Romanos, ¿verdad? Hermanos, yo tengo el deseo de ir a ustedes para verlos y anunciarles el evangelio. Y Pablo, ¿por qué tú quieres anunciarnos el evangelio a nosotros? Bueno, porque el evangelio es poder de Dios y poder de Dios para salvación. ¿Y salvación de qué, Pablo? Bueno, salvación del pecado, al judío primeramente y después al griego. Pero ¿pecado de quién, Pablo? Si finalmente nosotros somos judíos y estamos salvos, los perdidos son los gentiles. No. Capítulo 3, o 2 y 3, 1 y 2. Los judíos están bajo juicio, los gentiles están bajo juicio. Ok, Pablo, y si todos estamos bajo juicio, ¿qué hacemos? Si la paga del pecado es muerte, como tú lo dices, ¿cómo podemos salvarnos? Capítulo 4, pues Dios diseñó un plan por medio del cual, y un programa por medio del cual los hombres pueden ser salvados a través del sacrificio de un hombre. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, capítulo 5, él funciona como un posterior Adán, así como en el capítulo 1 del libro de Génesis, Adán fracasó y la humanidad fracasó. En el capítulo 5, Pablo explica cómo en Jesús todos podemos, por medio de la fe, entrar a la plenitud de la gracia. Y Pablo termina el capítulo 5 diciendo, porque hubo mucho pecado que sobreabundó en la gracia. Capítulo 6, ¿cómo así, Pablo? ¿Quiere decir que yo tengo que pecar mucho para recibir mucha gracia? En ninguna manera. Porque si tú moriste al pecado, tú tendrás que vivir para aquel que murió por ti, por ese pecado. Pero Pablo es difícil. Capítulo 7, sí, claro, es una lucha continua, pero el Espíritu nos ayuda. Capítulo 8. Pablo, ¿y cómo podemos estar seguros de esas promesas? Capítulo 9, el Señor es fiel y Él cumple sus promesas. Capítulo 10, Pablo, ¿y los judíos que no creen? Capítulo 11, ¿y el Señor sí cumplirá eso? Noten, hermanos, cómo a través de todo el libro de Romanos, el apóstol Pablo va desarrollando el mismo argumento hasta que llegue al capítulo 12. Y entonces dice Pablo, por lo tanto, renueven su mente. Aplica todo eso. Renueven su mente. Nadie tiene un concepto por encima de sí el que debe tener. No se venguen los unos a los otros. Sométanse a las autoridades. Tolérense en las diferentes posiciones que cada uno de ustedes tiene. Capítulos 12, 13, 14, 15, 16 son las aplicaciones prácticas de ese argumento. Entonces, miren cómo nos ayuda a nosotros el poder ver el argumento de Pablo y el desarrollo de ese argumento y cómo eso nos provee una estructura
para nosotros poder entender lo que Pablo desarrolla en cada uno de los capítulos de esa carta. Entonces, identifica la progresión, cómo va desarrollándose el argumento del autor en la medida en que el libro va avanzando. Así que esa es más o menos una de las formas o de las maneras en las que nosotros pudiéramos encontrar las estructuras en un pasaje. Ahora bien, ¿qué hago entonces con esas estructuras? Y ahora, ¿yo qué voy a hacer con esas estructuras? Ya las encontré, ya las pude ver, ya sé dónde están, ya las identifiqué. ¿Para qué me sirven esas estructuras? Eso es lo que vamos a tratar de responder ahora. Una vez hayas separado tu pasaje en subdivisiones, basada ya sea en escenarios, argumentos, temas, la herramienta que hayas utilizado de acuerdo al género o lo que el texto te haya permitido utilizar, es útil dar a cada sección un título o resumen. Es muy útil. Esta es una Biblia mía. Nosotros estamos enseñando ahorita Marcos en nuestra iglesia, y una de las primeras cosas que hago durante la semana es poder identificar la estructura del pasaje que corresponde. Estamos enseñando ahorita Marcos capítulo 15. Bueno, listo. Entonces yo toqué, mi primer trabajo durante los primeros días de la semana es identificar la estructura. Si ustedes ven aquí, este es el trabajo del martes, por ejemplo. En lo que fue el pasaje de Marcos capítulo 14, del 43 al 52. Y lo primero que hago es identificar las estructuras del pasaje. ¿Cómo veo yo las estructuras de ese pasaje? Noten el 43. Yo no sé si ustedes lo pueden ver ahí, pero si no lo pueden ver, búsquelo en sus Biblias. Noten que en el 43 dice, luego, hablando aún vino, y esto es cuando Judas llega. Luego el 45 dice, y cuando vino se acercó, versículo 46, entonces ellos le echaron. Versículo 50, entonces todos los discípulos dejándole. Noten cómo las palabras, luego habiendo él aún, versículo 45, 43, luego, entonces ellos le echaron mano, versículo 46, y versículo 50, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Noten cómo vemos una estructura allí. Yo le puse nombre a esa estructura. Ustedes pueden ponerle otro nombre, ¿verdad? Pero si miran los corcheticos al lado, yo le puse arriba traicionado, en el medio entregado y al final abandonado. Yo soy predicador y yo sé que cuando llegué a ese punto tengo medio sermón. Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, trabajar la introducción y trabajar en las aplicaciones. ¿Cómo yo llevo eso a la audiencia contemporánea? Eso desde la perspectiva del predicador. Pero desde la perspectiva del estudiante de la Biblia es, ok, ¿qué puedo ver yo aquí que sea útil para mí? ¿Qué me está diciendo Dios en esto de la traición de Judas? ¿Qué elementos interesantes veo en esta traición? Ok, veo que él lo besó, veo que él era de los 12. Y entonces estoy pensando en ese momento, en esas palabras, pero en este marco. Se los voy a mostrar aquí. Yo estoy pensando en esas palabras, pero en este marco, en este. Estoy pensando en traición, aquí, en Judas, que es sinónimo de traición. Estoy pensando en que era uno de los 12. Estoy pensando en los escribas y los ancianos. Estoy pensando en que él besó a Jesús. Estoy pensando en que él le dijo a ellos que se lo llevaran con seguridad. Que todo esto lo estoy pensando a la luz de esto, de la traición de Jesús. Entonces, miren cómo yo puedo ahora sacarle tanto provecho a esas palabras dentro de ese marco, de lo que está sucediendo. Ahora, suelto eso y me voy al segundo bloque. Ese me quedó muy feo. Al segundo bloque, aquí. Entonces, ese fue el punto que usé para dividir, porque hay un escenario nuevo, hay otros actores, alguien que interviene que es distinto a Judas. Ellos le echaron mano y le prendieron. Uno de los que estaban allí hirió al siervo, se tomó venganza por su propia mano. Y Jesús respondió, como ladrón habéis salido conmigo. Todo esto lo estoy pensando a la luz de él siendo entregado. Él siendo entregado. ¿Tú qué estoy pensando? Estoy pensando, por ejemplo, en que Pedro intentó tomar venganza, pero el Señor estaba entregándose voluntariamente. ¿Eso qué me dice a mí? Oh, pero mira, el Señor se entregó voluntariamente por mis pecados.
Él enmudeció y no abrió su boca. Y muchas veces yo no puedo soportar una crítica y quiero salir a defenderme siempre y quiero salir me explico. Noten cómo ahora estas palabras las estoy viendo a la luz de esa segunda estructura. Pero hay un tercer bloque, mírenlo aquí, donde el Señor Jesús es abandonado. ¿Por qué yo lo dividí ahí? Bueno, por esta palabra. Entonces todos sus discípulos, aquí, entonces ellos, y aquí, luego habiendo él, vino Judas. Ustedes pueden ver los cambios en los personajes y también en los escenarios. Aquí es Judas, aquí son los escribas, acá son los discípulos. Hay varias formas, o sea, varias cosas que tú puedes usar. Luego, entonces, los protagonistas, tú puedes usar la herramienta que quieras, pero la idea es que tú vayas viendo cómo la estructura está dividida y marcada. Entonces, acá, ya yo no estoy pensando en este pasaje, no es que no lo esté pensando estrictamente, porque hay una relación entre ellos, pero yo estoy pensando en las palabras dejándole, huyó desnudo. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Quién? Acá un joven que le seguía. Y todo esto hacía parte de lo que él había anunciado, que sus discípulos le iban a abandonar. Entonces, nota que ya yo estoy viendo ahora estos bloques y lo que debo encontrar es una unidad. ¿Y qué unidad veo yo ahí? Bueno, yo veo una unidad progresiva. No sé si ustedes la ven conmigo. Primero él es traicionado, después él es entregado y finalmente es abandonado por sus discípulos. Finalmente es abandonado por sus discípulos. Entonces ahí tengo una progresión. El texto va avanzando, la estructura interna del texto va avanzando. Eso es el segundo punto que les estoy mencionando aquí. Cómo identificar la manera en que encajan las piezas. Cómo yo puedo ahora unir esos bloques. ¿Cuál es la idea que une a todos esos bloques? La idea que une a todos esos bloques es una sola, es el Hijo de Dios. En nuestro ejemplo, es el Hijo de Dios. Él es el centro de todos los tres relatos, porque en los tres él está involucrado. Y en los tres es Judas quien lo traiciona a él, son los fariseos quienes lo capturan ilegalmente y son los discípulos quienes lo abandonan a él. Esa es la unidad, el eje de esos tres elementos. Si alguien llegó tarde a la clase y está viendo este dibujo, seguro está pensando que yo soy pésimo dibujante y tienes razón. Pero la idea, mis amados hermanos, es que nosotros podamos tener esas herramientas. Una de las cosas que yo recomiendo, y es en este tercer punto, aquí, a mí me encanta esto, esboza tu pasaje. Si tu Biblia es muy nueva y solo tienes una sola, cómprate una, así sea de hojas sencillas, que tú puedas rayar, que tú puedas tachar, que puedas hacerle rayas por todos lados y que puedas hacer esas conexiones. Cómprate lápices de diversos colores y marca las palabras que te llamen la atención. Pero si definitivamente dices, no, eso es un atentado contra la Biblia, cómprate una libreta o imprime el pasaje, ¿verdad? Imprime el pasaje y déjale más espacio de lo normal y entonces trabaja todas las rayas que quieras en el texto que estés estudiando. El problema es que si estás estudiando la Biblia consecutivamente, vas a tener que imprimir muchísimo. Por eso digo, es más fácil comprar una Biblia. Ahora, hay unas Biblias que se llaman Biblias del estudiante, que es la Biblia de este lado y tiene un espacio en blanco acá para que usted raye todo lo que quiera. Entonces, es bien interesante, hermanos, que nosotros podamos ser didácticos en ese sentido. Finalmente, memoriza el pasaje. Memoriza el pasaje. Trata de, como ahora tiene las estructuras, es más fácil memorizarte una estructura, un bloque de la estructura, que memorizarte todo el texto completo. Me explico. Es más fácil que tú te memorices, por ejemplo, estos 3 versículos primero, luego estos 3 versículos, y luego estos últimos 3 versículos. Digamos que eso es una de las formas en las que las estructuras nos ayudan a nosotros. Ay, perdón, que se me fue la presentación. Aquí estoy. Las estructuras nos ayudan a nosotros a poder incluso hacer un mejor uso o una mejor memorización de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, yo creo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Información importante acerca de las estructuras a nivel de un texto y de un libro, las estructuras a nivel de un texto, cómo encontrar las estructuras, algunas partes para
identificarlas y hemos visto también un poquito acerca de cómo usar esas estructuras. Así que vamos a irnos a un ejercicio práctico. Y yo voy a pedirles, ahorita los voy a enviar a esos grupos pequeños. Yo no sé qué pasó con Jonathan. Esto, hermano, se fue la luz, imagínate. Ah, entonces, Wow. oren para que yo pueda seguir, que pueda enseñar en la segunda hora. Pero hazme host, por favor, o co-host, por lo menos. Ya voy. Sí. Eso tiene que ser un espíritu inmundo, Jonathan. Uy, yo creo. A ver, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Sí, señor del Caribe. Jonathan Boy. Aquí estás a ser coanfitrión. Perfecto. Bueno, John, yo creo que si puedes, me ayudas, hermano, con... ¿Estás por audio o estás por video, hermano? Creo que las dos cosas, creo. Sí. Ok. Vamos a aprovechar esto, hermano, porque el receso lo vamos a tener ahí con lo que ustedes conversen en sus grupos pequeños. Les vamos a dar un poco más de tiempo. Vamos a tomarnos... ¿cuánto estamos dando de receso, John? ¿5? 5 minutos, sí. 5 minutos y vamos a dar unos 5 más en el tema del estudio como tal. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, es que nos vamos a ir a los grupos pequeños. Ustedes están viendo mi diapositiva ahora. Sí. No. Sí, ahí se ve. Perfecto. Entonces, permítame un momento. Y yo hago una pizarra aquí, blanca o verde. Vamos a ponerla verde. Y aquí va. Los que son maestros de la vieja escuela, esto tiene que ser música para sus oídos. Perfecto. Y vamos a tomar un pasaje, y ese pasaje es ese pasaje que yo les mencioné ahorita. Es Juan, capítulo 10. Bueno, yo no les mencioné ¿verdad? Pero bueno, este es el del ejercicio. Juan, capítulo 18, versículos del 12 al 27. Juan 18, del 12 al 27. Y vamos a responder a 3 preguntas. La primera, ¿dónde están las divisiones? La segunda, ¿por qué crees que Juan cambia de allá para acá? ¿Qué punto crees que quiere probar? Y la tercera pregunta es, ¿qué opinas de la conducta de Pedro en contraste con la de Jesús? ¿Estamos listos? Grabando. Ok, listo. Bueno, qué bendición poder compartir con ustedes en esta última noche y seguir hablando un poco de la estructura. El hermano Jacobis habló de la estructura de varias partes del Antiguo Testamento, de la narrativa, y yo quería, o él quería más bien que yo hablara un poco sobre la estructura de la poesía hebrea. También esto se aplica a los libros sapienciales, que los libros de sabiduría, porque muchas veces tienen la misma estructura. De hecho, en lo que decía Jacobis de Job, el libro de Job tiene gran parte en la estructura poética, porque los primeros capítulos y los últimos tienen el estilo de narrativa y los capítulos de los diálogos son poesía. Así que no es solamente los salmos o algo así, sino que hay varios libros
que usan este estilo poético. Pues los occidentales consideramos que los principales rasgos de la poesía son ritmo fonético, bueno, ahí la rima y la métrica, cuando pensamos en un poema. Y yo puse aquí, yo estoy leyendo Don Quijote en español por fin, que me lo leí en inglés hace años, pero empecé hace como 15 días en español. Y aquí hay un poema de él que dice: nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote. Cuando de su aldea vino, doncellas curaban de él, princesas del su rocino. Y ahí vemos que hay algo de métrica, algo de rima entre, bueno, servido y vino, etc. Cuando miramos la poesía hebrea, el estilo no necesariamente rima, sino que vamos a mirar aquí del libro de Duval y Hayes. Ellos hablan de 3 características de la poesía hebrea. Ellos hablan de la concisión, que es una palabra elegante para decir que, pues, brevedad, que la poesía hebrea usa un estilo muy conciso. No, de hecho, cuando hablamos de una traducción, muchas veces el texto hebreo es muy cortico y en español tenemos que usar muchas más palabras. Y vamos a ver eso ahorita. También la característica más importante, creo, sería el paralelismo, que hay renglones paralelos y vamos a ver eso también ahorita. Y finalmente ellos hablan de la imaginería figurativa. Es decir, en la poesía hebrea usamos, como en la poesía en español también, muchas figuras literarias, símiles, metáforas, ese tipo de lenguaje. Así que ahí tenemos más o menos las características más importantes. En la poesía hebrea, el paralelismo se expresa tanto en el orden de las palabras, o sea, un paralelismo sintáctico, como en la correspondencia de significado. Ahí un paralelismo semántico. Eso, ¿qué quiere decir? Pues habla de que en la sintaxis vamos a ver que muchas veces hay un paralelismo entre, digamos, el sujeto, el predicado, los sustantivos, los verbos, eso en la parte sintáctica. Y cuando hablamos de un paralelismo semántico, hablamos de que hay palabras paralelas en su significado. Y de eso se trata la poesía hebrea. Aquí hay un ejemplo del Salmo 19, que pues es un ejemplo muy claro de un paralelismo sinónimo, prácticamente sinónimo. Y voy a ver si puedo hacer lo que hace Jacobis. A ver, no puedo hacerlo tan bien como él. Pero bueno, ahí vemos que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Día a día transmite el mensaje y noche a noche declara conocimiento. Aquí vemos que los sustantivos, ahí los cielos y el firmamento están paralelos. Notamos ahí que los verbos proclaman y anuncia, y la gloria de Dios y la obra de sus manos son ideas paralelas. Igual en el verso 2, día a día corresponde a noche, transmite con declara y el mensaje y conocimiento. Así que aquí es un sinónimo, bueno, un paralelismo más o menos sinónimo. Aunque realmente con cualquier paralelismo sinónimo hay algo de desarrollo, porque la gloria de Dios no es exactamente la obra de sus manos, ni el mensaje es exactamente el conocimiento. Pero vemos que las ideas están muy paralelas. Algo que voy a notar ahorita y después es que cuando buscamos y miramos esto, la tentación nuestra es pensar que son 2 ideas en el verso 1 y 2 ideas en el verso 2. Pero desde una perspectiva hebrea, es una unidad el verso 1 y el verso 2 es otra unidad, obviamente muy relacionadas. Pero no debemos dividir en nuestro bosquejo. Si vamos a enseñar esto o predicarlo, no debemos pensar en 4 puntos aquí, sino en 2 puntos o quizás hasta en un solo punto con 2 divisiones.
como cada unidad corresponde a otra en la línea paralela, se considera un paralelismo completo. Eso es importante porque a veces hay una línea que no corresponde. Y cuando eso pasa, sale de la regularidad de esa poesía y puede que el autor quiera que nosotros veamos algo diferente, algo importante con esa línea que no encaja. Muchas veces la línea que no encaja es la línea más importante. O a veces, para no decir muchas veces. Aquí lo vemos de otra forma y podemos usar, como decía Jacobis, podemos escribir en la Biblia si queremos, pero hay un término A, un término B y un término C. Y va corresponde eso a prima, B prima y C prima. Ahí, y cuando lo miramos en hebreo, vemos algo interesante. Ustedes saben que el hebreo se lee de, bueno, no sé cómo es la pantalla aquí, pero desde la derecha a la izquierda. ¿Ok? Voy a ver, bueno, ¿qué hago? Para anotar, y voy a poner aquí, bueno, voy a usar esto. Entonces aquí vemos Hashamayim, Mesaplim, Kevod El, Umase Yadav Magid Harakia. ¿Ok? Entonces vemos que realmente en eso cambia. Si podemos ver ahí que en español tenemos A y A', parecen ser completamente paralelas. Mientras que en el hebreo vemos aquí A, B y C y C', B', A', que es lo que llamamos un quiasmo. Y voy a hablar de eso ahorita. Pero eso solamente para notar que el paralelismo en hebreo va a ser a veces un poco diferente, pero captamos la idea principal en español también. A ver. ¿Salir de eso? Jacobis, ¿cómo salgo de eso? En el símbolo de... Déjame un momento. Yo creo que puedo hacer. ¿Sí? Ok. Bueno, y para borrar... Tú puedes borrar ahí también, hermano. No, tienes el símbolo arriba que es como trash, como de eliminar. Ahí te va a aparecer al lado de los de deshacer y hacer. Sí, ok. Ok. Bueno, ok. Bien. Voy a ver si me deja pasar. ¿Cómo pasaste la página? Pon el clic, ponlo ahora en el cursor, en la primera opción de la izquierda de la barra. Gracias, hermano. En realidad, el paralelismo sintáctico de este verso es una especie de quiasmo. Ahí no sé cuántos saben esa palabra, pero un quiasmo es lo que Jacobis nos mostró con el libro de Daniel. El libro de Daniel es un quiasmo, que el primer elemento corresponde al último, el segundo al penúltimo y así sucesivamente. Como hablaba antes de A y A', B y B', C y C'. Aquí hay un ejemplo, un quiasmo en un jeroglífico egipcio. Yo no puedo leer eso, pero podemos ver por los dibujitos ahí que corresponde lo del inicio y lo del final con esos jeroglíficos. Y un ejemplo que me gusta mucho porque es muy claro es Jonás 1:3. Miren este ejemplo tan bonito de un quiasmo. Ahí está la letra J en griego, que es como una X. Y de esa letra J o Ki sale la palabra quiasmo. Porque es como una X, como una media X. Vemos aquí Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ahí el primer elemento. El segundo, desciendo a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Miren cómo corresponde la línea A con la línea A', la B con B' y C con C'. Ahora, la pregunta es ¿por qué los autores usan esta estructura de un quiasmo? Pues hay varias razones. Primeramente,
es algo del arte del hebreo, de la poesía. ¿Ok? Pero segundo, también como vimos con el libro de Daniel, eso nos indica cuál es el punto más importante. Y en un quiasmo, el punto más importante pueden ser los elementos interiores o pueden ser los elementos, ¿cómo se dice? En los bordes o Externos. ¿Cómo, hermano? Los externos. Ok, los elementos externos, gracias. Y en este caso, ¿cuál sería más importante? ¿Los elementos C o los elementos A? Pues obviamente son los elementos A y A'. Jonás se levantó pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y el versículo termina con la misma idea para ir lejos de la presencia del Señor, lo cual es absurdo. Jonás es un ejemplo de un hombre que no piensa bíblicamente, pero el autor quiere que nosotros pensemos en el elemento A y A', que él va a tratar de huir de la presencia del Señor, algo imposible. ¿Ok? Bueno, entonces eso es un paralelismo sinónimo o un quiasmo en ese caso. También hay un paralelismo antitético, que significa que la segunda parte del paralelismo expresa una idea contrastante. Y vemos un ejemplo, si quieren mirar aquí, Salmo 1:6. Ahí vemos en español, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No puse A', B', pero ustedes pueden ver, si anotamos acá, que aquí, si miren el hebreo, de pronto no leen el hebreo, pero aquí miren esta palabra, derech, es la misma palabra aquí, derech, con una palabra al principio B, que es más. En este caso, nos da la idea de un contraste, ¿ok? Entre eso. Y vemos entonces en hebreo la estructura es más clara. Y si quieren, se lo leo. Dice, a ver, aquí dice, Ki yodea Adonai derech tzadikim vederech reshaim toved. Entonces, muy claramente en hebreo hay un paralelismo entre esta línea, el camino de los justos, y el camino de los malos, que incluso en la Reina Valera aquí, o bueno, quizás eso es la Biblia de las Américas, no recuerdo, pero aquí los traductores usaron dos palabras, el camino y la senda, pero en hebreo es la misma palabra derech. Y la palabra aquí, esta letra vav, puede ser traducida más, o en otros contextos puede traducirse y. ¿Y qué nos indica si es un contraste o es simplemente algo paralelo? Nos indica el contexto. Que aquí cuando entendemos el significado de tzadikim, que son los justos, y reshaim, que son los malos, sabemos que tiene que haber un contraste entre el camino de los justos y el camino de los malos. Y por lo tanto, los traductores ponen aquí la traducción más o pero para indicar el contraste. Pero realmente la palabra o la letra vav en sí misma no indica ese contraste, sino que es el significado de esas palabras. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otro tipo de paralelismo es un paralelismo sintético, que es la idea de que el pensamiento de la primera línea se explica o se completa en las líneas subsiguientes. Y un buen ejemplo de eso, si quieren mirar el Salmo 1 otra vez, no tengo el texto aquí en la pantalla, pero miren rápidamente el Salmo 1, vemos aquí un paralelismo sintético. Y lo vemos varias veces, pero lo vamos a mirar aquí en el 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí vemos un paralelismo sintético porque vemos una progresión de andar con
el consejo de los malos a estar en camino de los pecadores a sentarse. ¿Ok? Es una progresión de estar andando a sentarse en el lugar de ellos. Y vemos 3 líneas paralelas con un paralelismo sintético. Muy bien, también en el hebreo hay ejemplos de técnicas de sonido. Y aquí tomo este ejemplo del Salmo 37. Peter J. Williams de Tyndale House es quien me mostró esto en un tweet de él, que realmente si miramos, esto es bastante interesante. ¿En dónde está eso? Bueno, para dibujar, aquí miren aquí la letra Resh, que está acá, acá. Bueno, voy a borrar eso. No. Bueno, aquí. Bueno, lo vemos aquí en azulito, que está la letra Resh, aquí, acá. En cada palabra, son 15 palabras seguidas que contienen esta letra Resh, que suena como R, aunque bueno, R no, R, es un poco difícil el sonido. Pero aquí, por ejemplo, Ushmo, Darko, etc., cada palabra contiene Resh, 15 palabras seguidas. La palabra clave de esa sección del Salmo es la palabra que vemos aquí, Reshaim, los malos. Ya vimos esa palabra antes. Entonces la palabra Reshaim o Rasha empieza con Resh y vemos aquí que aparece la letra en 15 palabras seguidas que pues podríamos hablar de un significado tal vez, pero es una técnica de sonido que llama la atención al hablante nativo. ¿Ok? Vamos a ir entonces a la siguiente. Eso se llama aliteración, cuando vemos o escuchamos el mismo sonido varias veces. También hay juegos de palabra interesantes. Ahí esta técnica favorita consiste en la repetición de sonidos y significados similares. Hay muchos juegos de palabras en los salmos, por ejemplo, y en la poesía hebrea. ¿Cómo vamos a captar esto? Pues si se animan a aprender hebreo, ya pueden captarlo de esa forma. La otra forma es en un buen comentario. Ellos van a hablar a veces de estos temas, de juegos de palabras. Y vemos aquí en el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahí la palabra que se traduce como árbol a ver, está aquí, ahí, bueno, ustedes pueden, perdón. Ay, no. Ok. No soy todavía muy bueno en esto. Pero bueno, ok, tienen que usar los ojos para ver ahí, en donde dice Salmo 1 como árbol, esa palabra se pronuncia keetz. Y la otra palabra en el Salmo 1:4 que se traduce como el tamo es kamotz. Escuchen cómo suenan. Keetz, kamotz. Así que el hablante nativo, al escuchar eso, va a notar la similitud entre la palabra como árbol, keetz, y la palabra como tamo o paja, kamotz. Y va a decir, no, yo no quiero ser como árbol, keetz, sino quiero, o más bien, no quiero ser como tamo, sino quiero ser como árbol. Y el mismo sonido llama la atención sobre esas dos palabras. También vemos en los salmos y en la poesía hebrea el uso de los acrósticos. Un ejemplo muy grande que todos podemos notar, si ustedes miran el Salmo 119, en la mayoría de las Biblias vemos ahí que hay estrofas con la letra siguiente del alfabeto hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y así sucesivamente. Podrían aprenderse el idioma griego memorizando las secciones del Salmo 119. Y aquí vemos que cada línea comienza con la letra Aleph en la primera estrofa.
¿para qué hacen esto los salmistas? Pues nuevamente hay teorías y quizás es para memorizar mejor la sección, cada sección, porque la persona puede decir, bueno, Aleph, Bet, Gimel, etc. O también nos da la idea de algo completo, porque como va desde Aleph hasta Tav, la última letra, entonces eso nos habla de la plenitud o lo completo de este salmo, por ejemplo, que se trata de la palabra de Dios. Entonces nos indica que la palabra de Dios va a hablar de toda la vida, desde el principio hasta el fin. Es una guianza, es una dirección completa. Y vemos eso en varios salmos. También otro ejemplo, que esto fue de un libro que estaba leyendo esta semana pasada, o bueno, esta semana precisamente, en el Salmo 9, que es otro acróstico. Y voy a ver si puedo usar esto. Uy, Jacobis, no sale esa opción, hermano. ¿Qué hago? Para que salga el lapicero o el marcador. Ups. A veces toca hacerlo así. Qué pena, hermanos. Aquí, bueno, notemos aquí que la primera letra aquí del verso 8 del Salmo 9 es la letra Vav. Aquí Zayin es la letra siguiente, aquí Het es la letra siguiente y aquí Tet. ¿Ok? Y es un salmo acróstico que va combinado con el Salmo 10. Debemos realmente leer el 9 con el 10 porque son salmos gemelos. Pero algo bonito de esto que noté en este libro que hablaba de este salmo, nunca jamás en mi vida hubiera captado esto sin ayuda, pero aquí en hebreo las letras también corresponden a números. Entonces, la letra Vav representa el número 6, la letra Zayin representa 7, y Het 8 y Tet 9. Y miren algo curioso, aquí en el verso 8, voy a borrar eso para que puedan ver, aquí en el verso 8, corresponde aquí a la letra Vav, que equivale a 6. Y miren cuántas palabras. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Aquí Zayin, que equivale a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente hasta Het y Tet. 8 palabras aquí y 9 palabras aquí, que nos da una estructura escalonada, ¿cierto? Ahora, no sé siempre qué significa eso, pero obviamente es también algo del arte de la poesía hebrea. Y seguramente un experto podría explicarnos por qué hace el autor eso, o también podríamos mirar el contenido para ver si vemos una progresión tal vez en el pensamiento del autor. Muy bien, vamos a ver ahora un ejemplo con el Salmo 30. Tenemos aquí... Bueno, tenemos tiempo para mirar el Salmo 30. Miren conmigo todos el Salmo 30. Y voy a darles algunas ideas iniciales para que podamos tenerlas en cuenta. Aquí en hebreo hay menos utilidad en los estudios de las palabras. Porque en el griego a veces, si tomamos un ejemplo de Pablo, bueno, ¿qué significa la palabra propiciación? Es un estudio muy provechoso porque vamos a hablar de los sacrificios del Antiguo Testamento, vamos a mirar cómo Pablo usa la palabra, vamos a verla en su contexto en Romanos 3, por ejemplo. ¿Cómo usa Pablo esa palabra? Cuando miramos el hebreo, muchas veces no es tanto un estudio de una sola palabra, sino que la idea es mirar cómo el autor usa varias palabras en una progresión o en los paralelismos para darnos una idea.
Así que vamos a enfocarnos más en las ideas más grandes porque el hebreo usa muchos sinónimos, muchísimos. También debemos, como ya mencioné, interpretar los renglones que van juntos como una unidad. Y yo he tenido estudiantes, por ejemplo, que para darles una idea, el verso 4 del Salmo 30, que yo tengo aquí la Reina Valera y dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Ahí vemos un paralelismo bastante paralelo, bastante sinónimo, porque cantar y celebrar no es muy diferente, ¿cierto? Entonces, no debemos dividir esos dos renglones, sino verlos juntos como una unidad, que en un bosquejo de predicación, por ejemplo, podría ser quizás un encabezado y pensar en un sinónimo de cantar y celebrar, algo que pueda unir esas dos palabras. También, cuando el autor hace algo que no va con el patrón normal, toma nota de eso, como ya les mencioné también. Y vamos a ver quizás algo de eso ahorita. Cada paralelismo nos amplía el entendimiento de la idea, porque la idea es pensar en cada palabra y ver cómo la siguiente línea amplía o desarrolla esa idea. También debemos buscar las metáforas y los símiles. ¿Cuál es la diferencia? Pues una metáfora es cuando el salmista o el poeta nos dice que algo es otra cosa. Dios, tú eres mi roca, tú eres mi refugio, tú eres mi baluarte. Eso es una metáfora. Cuando hablamos de algo y decimos que es otra cosa, metafóricamente hablando. Un símil es cuando el salmista dice, esto es como otra cosa. Y vemos aquí, por ejemplo, en el 7, dice, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Ahí vemos un símil, porque dice como monte fuerte. Nos ayuda a pensar cómo está pensando el salmista y también debemos analizar un poco en el contexto histórico qué significaba un monte fuerte. Y yo pienso en David cuando él estaba huyendo de Saúl. Él se escondió cerca del Mar Muerto, por ejemplo. Y hay muchas formaciones de rocas naturales o fortalezas naturales en donde uno pudiera esconderse. Así que cuando él habla de eso, habla de que me afirmaste como monte fuerte. Seguramente él está pensando en una peña, en un lugar seguro, en donde Saúl no lo podía encontrar. ¿Ok? Bien, estos principios aplican a la literatura sapiencial también. Por eso no hice otra presentación, sino lo que vemos aquí aplica mucho a los proverbios, porque vemos también los mismos paralelismos. Un paralelismo sinónimo, un paralelismo antético, paralelismos sintéticos también. Así que tenemos que analizar el paralelismo de cada proverbio de la misma forma. Bueno, con eso en mente, para terminar la clase esta noche, vamos a mirar algunas cositas aquí. En el versículo 1 del Salmo 30, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Ahí vemos, te glorificaré, es como una idea muy grande, muy general de lo que el salmista quiere hacer. Y vemos ahí dos líneas paralelas, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Ahí David desarrolla la idea con la segunda línea. Explica qué significa para él que Dios lo ha exaltado. Significa que Dios no permitió que sus enemigos se alegraran de él. También aquí, por ejemplo, brinquemos al versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura.
ahí vemos que hiciste subir es una línea paralela a me diste vida. Son ideas bastante sinónimas. Como ya miramos el 4, cantar y celebrar. Y el versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Aquí en el hebreo hay algo curioso, porque esa palabra pero no está en el hebreo. Y escuchen cómo suena esto sin esa palabra. Porque un momento será su ira, su favor dura toda la vida. Cuando no hay una palabra entre las dos líneas, eso llama la atención más. Porque es un choque entre dos líneas. Habla de la ira de Dios y habla de su favor sin esa palabra, esa conjunción pero en el original. Y eso nos debe llamar la atención porque el salmista quiere que nosotros veamos qué tan diferentes son esas ideas, su ira y su favor. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Ahí vemos dos ideas, ¿cómo se dice? Antéticas, ¿cierto? Dos ideas opuestas. Habla del lloro y habla de la alegría. También aquí en el 7, porque tú, Jehová, con tu favor, es la misma palabra de arriba, del 5, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Nuevamente aquí vemos algo muy llamativo, porque el salmista, en vez de usar una conjunción, un conector, entre esa línea, me afirmaste como monte fuerte, y escondiste, él no usa una palabra, un conector ahí, sino que pone el primer renglón, después el segundo, para que choque muy fuerte. Me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Y aquí, cuando pensamos un poco en lo que David pasaba, nos damos cuenta de que quizás estaba un poco, ¿qué diríamos? Que confiaba quizás en sí mismo un poco, porque él hablaba, bueno, me afirmaste como monte fuerte, y vemos aquí, escondiste tu rostro, fui turbado. Vemos ahí un contraste muy grande, y vemos que también ese contraste puede explicar todo el Salmo, que David gozaba mucho de lo que Dios le hacía, pero quizás llegó a tener algo de orgullo, algo de confianza en sí mismo, y por lo tanto Dios le escondió el rostro y él fue turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Ahí vemos dos líneas completamente paralelas. En el 9 vemos aquí algo diferente. ¿Qué provecho hay en mi muerte, cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Ahí vemos, en vez de dos líneas paralelas, vemos una progresión, vemos tres líneas que nuevamente nos debe llamar la atención porque no son solamente dos, sino tres. Y vemos aquí quizás una progresión en eso, que no es solamente descender a la sepultura, sino que es hacer una pregunta sobre el polvo y sobre la verdad de Dios. Así que vemos aquí mucha emoción del salmista. Vemos lo mismo en el 10, de forma positiva ahora. En el 9 es lo negativo, en el 10 es lo positivo. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Así que vemos aquí que él clama no solamente una vez, ni dos veces, sino tres veces. Dice, oye, ten misericordia y sé tú mi ayudador. Vemos nuevamente la emoción o Jacobis, ayúdame, ¿cuál sería la palabra ahí? Su sentimiento, ¿cierto? Sí. Y vemos, ¿qué dirías tú? Pasión, tal vez, Ok. como... Muy bien, su pasión. Y la vemos ahí en ese verso 10. Y obviamente el clímax de esta parte, después de hablar de que él se sentía muy seguro en un monte, como un monte fuerte, y Dios le escondió el rostro, miren cómo termina el Salmo.
has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Nuevamente allí vemos ya 3 renglones paralelos, pero con una progresión tal vez, de cambiar el lamento en baile, desatar su cilicia y ceñirlo de alegría. Y termina entonces con una idea bastante similar a con la cual comenzó. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces empieza con una idea de te glorificaré, oh Jehová, y termina con la misma idea de te alabaré para siempre. Cuando miramos entonces la estructura, podemos hablar de que debemos alabar o glorificar a Dios siempre, incluso en los momentos difíciles, y hablar de esa quizás confianza en nosotros y cómo Dios nos puede disciplinar o nos puede enseñar para que lo alabemos en medio de eso y que dirijamos nuevamente nuestra atención a Él como el único que nos puede ayudar en esta dificultad. Así que cuando entendemos un poco sobre la poesía hebrea, nos ayuda a ver que es algo supremamente hermoso, que a veces hay cosas que no vamos a captar en español, pero la mayoría de ellas las vamos a captar. Y eso es algo chévere del hebreo, que también se traduce bastante bien, porque el paralelismo se traduce perfectamente. Muy bien, entonces vamos a parar la presentación ahí y pues hemos llegado al final de este curso, mis amados hermanos. Jacobis, no sé si quieres decir algo más sobre lo que vimos esta noche. No. La idea con Jonathan era precisamente que él pudiera hablarnos un poquito del tema de la poesía hebrea, porque como se dieron cuenta, pues su hebreo es mejor que el del mío. Me da un poco de gracia que Jonathan dice, si ustedes leen hebreo, sabrán que aquí dice, y todo como que sí, claro, ahí dice eso, sí. Pero ojalá que por lo menos eso les despierte a algunos su inquietud de empezar a estudiar un poquito el tema de la poesía hebrea, porque como dice Jonathan, hay mucha belleza en eso, especialmente el tema de los quiasmos. Hay libros completos, por ejemplo, si ustedes revisaran Primera de Pedro, se darán cuenta que Primera de Pedro es prácticamente un quiasmo. Sí, es como si el libro fuera descendiendo desde 2 extremos hasta llegar al punto principal que el autor quiere lidiar. Y cuando uno lo encuentra, bueno, eso es bien emocionante, cuando uno logra encontrar y ver esas estructuras. Recomendaciones. Hay un proyecto que mencionó Jonathan en la clase pasada, que para mí en lo que tiene que ver con estructuras de libro son muy, muy buenos, y es el proyecto Biblia o Bible Project. Ellos tienen unos videos donde explican el desarrollo de los libros, pero también tienen unos póster donde ya tienen los dibujos hechos de las estructuras de los diferentes libros de la Biblia. Y es muy, muy útil. En realidad no hay una sola estructura para un libro, y sé que esto puede sonar extraño, pero hay varias formas en las que tú puedes abordar ya sea un libro o un pasaje de acuerdo con el énfasis que el autor quiera hacer en determinado punto, pero por lo general hay una estructura principal que nos permite entender qué es lo que el autor quiso transmitir inicialmente. Así que si ustedes quieren tener un buen repositorio, una buena librería de estructuras de libros de la Biblia, yo creo que eso puede ayudar. Ahora, hay Biblias que vienen con muy buenas introducciones, y algunas de ellas traen bosquejos que también proveen una muy buena estructura. A mí particularmente me gusta mucho la Biblia de estudio de John MacArthur, porque los bosquejos que tiene son muy, muy, muy buenos, muy exhaustivos y muy buenos. Pero no es la única, digamos que hay muchas Biblias muy buenas, bueno, no muchas, varias Biblias muy buenas en español
con buenas introducciones y que además traen un bosquejo del libro, eso puede ayudar. Pero sin duda no hay nada mejor que encontrarlo. Yo creo que la gran lección de todo esto es que si nosotros queremos interpretar bien la Biblia, debemos conocer la Biblia y debemos leerla. Gracias al Señor, Dios no nos siguió revelando más libros y tenemos toda una vida para leer 66. Así que cuando terminamos de leer estos, volvemos a leerlos. Y cuando terminemos, lo volvemos a leer. Y cuando terminemos, lo volvemos a leer. ¿Sí? Y así lo haremos hasta que nuestra vida se acabe. Y va a encontrar usted, mi amado hermano, y yo creo que usted podrá decirme que sí, a mí me ha pasado, que cuando lees la Biblia por una vez más, por una vez más, por una vez más, te encuentras con cosas que no habías visto antes. Y puedes empezar a ver esas conexiones mucho mejor. Sí, Así hermano, que, ¿puedo decir algo más ahí? sí, dale. Que el Salmo 30 precisamente estaba pensando en leerlo cristocéntricamente. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Pues yo pienso en la muerte de Jesús y su resurrección y también en ese día glorioso futuro cuando estemos con Él. ¿Sí? Entonces, al leerlo con eso en mente también, wow, eso, tu clase pasada me ayudó bastante en eso también. Gloria a Dios, hermano. Y ojalá que todo esto, hermano, sea solamente una pequeña apertura para que ustedes puedan irse por ahí y seguir aprendiendo sobre el tema, estudiando el tema. Pero como ustedes vieron, la belleza del método inductivo es que prácticamente no necesitamos otra cosa que enterrar nuestras cabezas en la Biblia. Y eso es lo que nos va a hacer, hermano, no solo conocerla, sino poder interpretarla correctamente. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros estas 4 clases. Hasta les cogimos cariño, fíjense. Gracias a los hermanos que siempre llegaron temprano. Ojalá que podamos vernos en el próximo curso. Y de verdad que, al menos para mí, no sé si Jonathan tenga algo que decir ahora, esto estuvo por encima de lo que esperaba. Y de verdad, muchas gracias a ustedes. Un grupo muy comprometido. Sí, Yaridis, así es. Un grupo muy, muy comprometido y de verdad, mis amados hermanos, que para mí ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Y de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros estas 4 clases. Jonathan, no sé si tú quieras Sí, despedirte. no, igual para nosotros, creo que ha sido lo mejor de esta pandemia. Que realmente, como dijimos en la primera clase, no habíamos pensado en esto por el mismo miedo, pero vemos que hay mucho interés y Dios mediante podemos ofrecer otro curso dentro de poco. Así es. Así es, y esperamos poder tener su participación. También muchas gracias a los pastores, porque tengo entendido que hubo pastores aquí con nosotros, personas que están alimentando la Grey, y eso para nosotros es un privilegio también, poder saber que hay hombres que están preocupados por hacer su púlpito más sólido, por hacer su predicación más sólida. Eso realmente nos llena también de muchísimo ánimo. Y bueno, mis amados hermanos, gracias. Vamos a orar para quedar despedidos. Tenemos un pendiente y espero que estén atentos a sus correos porque le vamos a enviar por allí la lista de esto lo tenemos que verificar. Gracias a Dios que Zoom nos da esa posibilidad y nos dice quiénes se conectaron cada clase, etc. Pero si por alguna razón usted no estuvo en una clase, pero vio la grabación, como lo hizo un hermano esta semana, nos envió un correo y nos dijo, mira, yo no estuve en la tercera, pero acabo de ver la grabación, pues nosotros les creemos a los creyentes. Entonces, yo espero que incluso lo que dijimos al principio también, si hay personas que vieron la clase con otros, pero solo había un correo registrado, también nos manden un correo. De parte de nuestra fundación, la Fundación de Estudios Bíblicos Alfa y Omega, muchas gracias a todos por su participación y estaremos en contacto para nuestro siguiente curso.